de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Hoy voy a hacer la enseñanza del día sábado que nos reunimos como iglesia desde mi hogar por un motivo muy especial. Hay enfermos con gripe y entonces no nos podemos reunir para evitar cualquier posible contagio de lo que sea, ¿no? Estamos en un momento tan especial que debemos de mirar bien lo que hacemos y pesar las cosas para no ser reprobados por el gobierno y por quien nos mira. Y en esta tarde el Señor me ha dado una palabra que yo creo que para todo es fundamental, aunque muchos la podemos conocer, pero es bueno recordar, mientras uno puede, todo lo que Dios nos dice un día, porque esa misma palabra funciona de distintas maneras en nuestras almas. Hoy quiero hablarles de la gran importancia de la persona de Cristo sobre la vida de la persona que se entrega al Señor al recibir la dicha del perdón. Hoy comenzaremos hablando primeramente del Salmo 45. Y primeramente quiero decir esto: todo hombre, es decir, la totalidad de la humanidad, de no ser un niño, si tiene que partir por un imprevisto, por lo que sea, tiene de seguro un pasaje al cielo. El hombre, cuando tiene conciencia, si no tiene en su corazón la presencia del Señor, sabe que ese pasaje al cielo es imposible detenerlo, porque está apartado de Dios, está apartado de la verdad. Una verdad que se hizo carne en el unigénito Hijo de Dios, que como muchos sabemos fue enviado a la tierra para hacer una obra redentora en la humanidad. Pero esa obra solo se produce el efecto deseado de Dios para la humanidad en los que reciben la verdad con conciencia y fe. Comienzo, voy a hacer una introducción con el Salmo 42, aunque no voy a leer en este momento de él, pero es un pasaje precioso de la Escritura para entender las virtudes de Cristo en sus obras. Masquil es una palabra hebrea que pudiera derivarse de sacar, vocablo hebreo que significa sabio o hábil. Como masquil aparece en el comienzo de este salmo, puede indicar que es un salmo de enseñanza. Este salmo expone la naturaleza del pecado y lo que sucede cuando se esconde, y muestra lo que sucede cuando se abandona y es perdonado.
se recibe la dicha, esa dicha inmensa, cuando Dios nos limpia, que nos quita una tremenda carga que llevamos en el alma, que a veces nuestra conciencia nos está estorbando, y eso hace que nuestro corazón esté cansado, amargado, esté con malos pensamientos, con muchas cosas. Pero cuando Dios nos perdona y nos limpia, ese corazón queda vacío de todas esas pesadumbres, y es cuando tenemos en cuenta lo dichosos que somos al que Dios nos perdone toda nuestra culpa. En los versos 6 y 7 del Salmo 45 podemos ver, en estos versículos se encuentra el cumplimiento de Jesús en Jesucristo y se aplica a la exaltación de Cristo, eminencia, autoridad y carácter del Señor. Vamos a leer los versículos. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con alegría más que a tus compañeros. Amén. Estas palabras han sido dichas por los salmistas antes de que la obra de Cristo fuese mostrada en la tierra. Podemos ver en Hebreo 1:8. Mas del Hijo de Dios dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Centro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con olor de alegría más que a tus compañeros. El Dios tuyo. Que hace la gran distinción del Padre y del Hijo, pero los dos como Dios. Se distinguen que dice el Señor, el Dios tuyo, le dicen al Hijo. Y también Jesús es Dios con nosotros. Esta distinción es compatible con la enseñanza neotestamentaria de que tanto Cristo como el Padre son plenamente Dios. En este salmo se describe la característica más significativa de Cristo en términos de amor y aborrecimiento. El primero de lo que Cristo nos muestra de su accionar en la tierra fue que ama la justicia. Es la característica de su reino, el amor a la justicia. En ese reino se halla alegría en hacer la voluntad de Dios, ya que Él mismo se gozaba de hacer la voluntad del Padre. Y lo podemos ver en Hebreo 10:7. Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Gloria a Dios. Todas las cosas maravillosas que sucedieron en este mundo a través de Jesucristo nos han valido a nosotros y tendrán valor hasta el final de los tiempos para que encontremos en Él la bendición de tener la dicha del perdón. Por eso, hermano, es tan bueno leer la palabra, porque es de la única forma que leyéndola y estudiándola entramos en el pensamiento del Señor y Él nos aclara muchas cosas, ¿no? Que todo lo que Él ha hecho, todo lo que ha dejado escrito, nos ayuda para bien, para seguir el camino de Dios, para hacer su voluntad, siguiendo los pasos de Cristo. Él ama la justicia en todas sus manifestaciones y podemos ver en Efesios 5:26 y en Hebreo 13:12.
Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una justicia tan especial es la que busca Jesucristo en su enseñanza, para que nosotros como iglesia podamos ser algo victorioso, algo glorioso ante los ojos de Dios, de la obra encargada a su Hijo, que se manifiesta en nuestras vidas, para que nuestras vidas sean cambiadas a esa justicia, a no tener mancha ni arrugas. El trabajo de Cristo era eso, preparar un pueblo limpio, un pueblo santo, un pueblo sabio en el conocimiento del Padre, de lo que es agradable al Padre. Y así como Él agradó al Padre estando en la tierra, es el mismo deseo de Jesucristo, que nosotros agrademos al Padre de la misma manera que Él le agradó. Vemos ahora en Hebreos 13:12. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesús, para completar el lavamiento de nuestros pecados, para seguir luchando, para que la iglesia sea una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, cuando iba a ser sacrificado tuvo que salir a la puerta fuera de la ciudad. Él no podía estar en el lugar donde iba a llevar todos nuestros pecados. Tenía que ir en la soledad, fuera del templo, fuera de la vista del Padre, lo que Él tenía que pagar por nuestra culpa. Aborrecía tanto la maldad, pero amaba la justicia, y dio a conocer esto al morir en la cruz. Era la única manera de aplastar el pecado y la maldad y salvar al pueblo de sus pecados. Mateos 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Era el único ser que en todo el universo y de toda la humanidad y de todo lo que hay en el cielo, ángeles, nadie podía hacer lo que iba a hacer Jesucristo. Era el único que podía quitar el pecado del mundo. Estuvo en el mundo y se enfrentó a toda forma de pecado, de una generación perversa. Tenía que mantenerse limpio y santo porque estaba haciendo una obra de Dios. Le estaba mostrando a la humanidad que se podía vivir en esta tierra sin cometer pecado si buscábamos la mirada de Dios. Lo vamos a ver Mateo 12:39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Léelo otra vez. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Esto está cumplido. El Señor murió, estuvo 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra, para luego, al tercer día, luego de estar en el sepulcro, resucitó.
Pero todo esto pasó delante de un pueblo que Dios había escogido para que fuese salvo. Pero ese pueblo no lo reconoció, ni aún conociendo lo que Cristo hizo por el pecador. Ahora pasa lo mismo, se están viendo las señales del Señor. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios se está cumpliendo. Pero la gente mira, no quiere creer, o piensa que esto todavía falta mucho tiempo, y vive en esa hipocresía como vivió el pueblo de antaño, esperando que de Dios, qué tipo de milagro, qué tipo de señal. A ellos le dio lo que pasó con Jonás, que iba a estar en el vientre de la tierra, en las profundidades de la tierra, y no le aceptaron. Hoy sabemos de las señales del sol, la luna, los climas, las pestes y la maldad, y sobre todo lo que sigue de malo, y la gente no lo ve. La gente se niega a ver la realidad, esperando que Él vino a luchar contra la fuerza satánica, que en los postreros, que son los últimos tiempos, tiene que volver a establecer su justicia en la tierra. Eso lo ha prometido y ya va a ser. Pero la lucha que el Señor tuvo en esa época, cuando Él estuvo en el mundo, tan grande contra la fuerza del mal, podemos ver en Mateo 1:34. Marcos 1:39. 34 al 39. 34-39. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siempre siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Y predicaban en las sinagogas entre ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Podemos ver que así como sanaba, libertaba, su mayor trabajo ha sido echar fuera los demonios que habitaban en el cuerpo de muchos seres humanos acá en la tierra. Y para uno lo puede leer, lo puede sentir y piensa en una palabra, pero el que no lucha contra los demonios en oración, en fe, y guardándose para Dios, para que esto funcione, nunca podrá haber una obra milagrosa de ver las almas liberadas de Satanás. Jesús lo hacía, y él mismo le decía a sus discípulos que de madrugada salía en la soledad para orar. ¿Y qué hacía en su oración? Sino que pedirle al Padre la fuerza, la fe, la voluntad de seguir luchando con ese ejército, porque no es fácil luchar con la obra de Satanás, pero él lo hacía, y es así también que luego capacita a sus discípulos para que pudieran hacer su obra, amparándolos bajo su mirada, su cuidado, su oración, para que pudieran seguir y ser victoriosos en lo que Él les había encomendado. Él tiene que volver en los postreros tiempos, o sea, ya en los últimos tiempos, de todo esto que ha pasado desde que Él vino a la tierra cuando nació, y luego de que Él partió al cielo y prometió su venida, su regreso. Él ya está por regresar, porque Él tiene, como dije, que establecer nuevamente su justicia en la tierra. Por cuanto Jesucristo amó la justicia y aborreció la maldad, Dios lo ungió sobre todos los otros. Esa unción se refiere a la gloria, la bienaventuranza,
y la autoridad que le fue dada por Dios. El óleo de alegría se relaciona directamente con la unción del Espíritu Santo. Mateo 13, 16, 17. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y en el verso 19 muestra esto. Y cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esa es la enseñanza más efectiva que podemos tomar en este tiempo, es de escuchar la palabra y si no la entendemos, buscar el razonamiento, preguntando, prestando atención a la palabra, porque muchos la oyen, pero no le prestan atención. Y eso es muy triste, porque dependemos como cristianos, como hijos de Dios, depender de su enseñanza, de sus consejos, porque es lo único que Dios nos ha dejado en esta tierra, aparte de la gracia y el poder del Espíritu Santo, para que estemos en una relación plena con el Señor. Los que oyen la palabra y no le prestan atención, desgraciadamente un día pueden ser perdedores. Y Dios no le agradaría eso, porque Dios sufre por los que se pierden. Vamos a leer Gálatas 5, 22, 23 y Hebreo 1, 9. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Hebreos 1. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios y el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí Dios nos declara claramente lo que en el Antiguo Testamento está escrito. El Dios tuyo. Nos muestra claramente que Jesús recibía, su papá era el mismo Dios, como él también como hijo era el mismo Dios. Por eso muchas personas cuando preguntan ¿y cómo Jesús es Dios y Dios es otro Dios? No es Dios, es el mismo Espíritu en los dos. Padre, Hijo, Dios. No dice dioses, dice Dios. Y esta es una oportunidad de tener clara esa enseñanza, porque por lo menos a mí me lo han preguntado muchas veces. Padre, el Hijo, y Hebreo 1:9 lo declara bien claro para entender la palabra y no tener ese perjuicio o esa duda o eso de que cómo van a haber dos Dios, el Padre y el Hijo. Y sí, es Dios, cada uno Dios, pero en un solo Dios. Así como el Espíritu Santo también está en ello. El derramamiento del Espíritu Santo vendrá sobre el pueblo de Dios cuando ellos compartan el genuino y profundo amor de Cristo por la justicia y además el derecho. Tenemos un derecho muy grande delante de Dios. Un derecho no es una obligación, es una virtud, es una facultad que Dios nos da para hacer las cosas que hizo el Señor en esta tierra. Una herencia de un papá a su hijo, a sus hijos legítimos, es un derecho.
el cuidado de un padre al hijo es una obligación. El padre del carnal tiene la obligación de cuidar, amar y proteger a ese hijo. El derecho que Dios nos da a los creyentes para que le sirvamos y seamos guías espirituales de los que nos siguen, es una virtud que Dios le da a aquel que le busca de corazón. Por eso es que tenemos que vivir una vida como el Señor habla. Como él dice, Jesús vino a preparar una iglesia sin mancha y sin arruga, como Él fue, sin manchas. Nadie le pudo ver un pecado al Señor Jesucristo. Si alguien lo consideró pecador, lo calumnió, porque sí lo han tratado de borracho, de cuantas cosas, pero Él era santo y sin mancha. La iglesia que pretende Dios en el cielo. Y a todos aquellos que hemos recibido a Dios de corazón y que le amamos y tenemos un sincero amor y genuina fe en Él, tenemos que buscar eso mismo, el agradar a Dios como Cristo ha querido prepararnos desde el principio. La iglesia perfecta, la novia del Cordero, pura, santa, virgen. Eso tenemos que tenerlo muy, muy, muy guardado en nuestro ser. Yo sé que Dios perdona, yo sé que Dios nos ama incondicionalmente, pero Él tiene derecho de guiarnos al camino del amor, pero para guiarnos en el camino del amor tenemos que ir dejando todas esas cosas que nos impiden ser santos. Como dice al principio de lo que significa la palabra masquil, que son los salmos que tienen una enseñanza clara de la labor del Padre y del Hijo hacia la humanidad. ¿Qué debe de hacer la iglesia? ¿Cómo debe comportarse? Los deseos del Señor, los deseos de Dios, los sacrificios de Cristo, todo está expresado en esos salmos. Y hay que verlo y hay que estudiarlo para entender la palabra. Y verá que cuando entendamos la palabra, cuando le prestemos atención, cuando no seamos oidores nada más y no sepamos qué dice, porque cuando somos oidores la palabra vuela, pero cuando somos oidores para expresarnos en la palabra, para vivir la palabra, esa palabra queda en nosotros y esa palabra va transformando nuestra vida, hacer lo que quiere el Señor que seamos como hijos espirituales. El servir a Dios como Cristo, al prójimo, al Señor, debe ser en un constante amor. Un amor que se basa en el amor que Cristo tuvo por el hombre, que Cristo tiene por la iglesia. El desvelo del Señor que hasta ahora ruega al Padre por nosotros. El mayor de los dones que podemos tener del Señor es el amor, como dice su palabra. Ser guías espirituales no es ser cualquier cosa. Y para ser guías espirituales no se necesita ser un pastor, un diácono, simplemente seguidores de Cristo en espíritu del Señor, en espíritu y en verdad. Esos son los verdaderos creyentes. El Señor nos pidió siempre que amemos a nuestros prójimos. Yo, como decía, pienso, ¿no?, un corito que aprendí en los primeros tiempos de mi conversión, que decía del amor de Dios, ¿no? Como Cristo nos ama, que dice: te voy a amar, te voy a amar, te voy a amar como Cristo amó.
pero es algo que no se debe decir de palabras, sino con fe y con vida, para hacerlo, no para pronunciarlo nada más. Amar al prójimo como amar al enemigo, porque el mismo Señor lo dice, y el perdonar. Si no amamos no podemos perdonar, porque el amor todo lo cubre, dice la palabra del Señor. Amar como Cristo amó, esto es justicia, y es un mandato, porque está en el mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amar es tener una persistente resistencia al mal, negarnos siempre a hacer lo malo o a desearle al otro un mal. Y vamos a leer 1 Timoteo 3, 17. 1 Timoteo 3, 1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena hora desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien en su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del pueblo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Debemos de saber también que no le podemos ocultar nada de lo que hacemos, pensamos o decimos al Señor, porque Él lo conoce todo. Y vamos a leer el Salmo 44, versos 20, 21 y 22. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría a Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Él conoce los secretos de nuestro corazón. Muchas veces nos podemos quejar porque las cosas no nos salen como nosotros pensamos, no tenemos la vida que a lo mejor pretendimos cuando llegamos al Señor, una vida fácil, una vida llena de aparentes victorias, todo acá en el mundo. Pero mire lo que dice, que seremos. Por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Cada día tenemos una lucha feroz contra Satanás, contra nuestra vida espiritual. De todas maneras, Satanás quiere destruir la vida del creyente. Y estando en la tierra, así como lo hizo, pasó con Jesús y pasó con los apóstoles, es lo mismo, hermano. La bendición que tenemos nosotros es celestial. Dios nos vino a traer una bendición celestial porque somos hijos espirituales de Dios. No somos bendecidos en la carne, sí que Dios nos ayuda, nos protege, nos puede dar sanidad, nos puede mejorar una situación económica, como sea, pero no es la promesa. Que Él nos guarda, sí, pero Él guarda más que nada nuestras almas, nuestro espíritu, nuestra labor como hijos de Dios, nuestro andar cristiano, guarda el Señor. Por eso no nos vemos de poder triste ni renegar de Dios cuando las cosas no van mal. Yo sé que hay cristianos que dicen, voy a la iglesia, oro y esto y el otro. Tenemos que esperarlo todo en la tierra porque no pertenecemos acá. Vivimos con el enemigo. Caminamos entre el enemigo y si estamos como estamos, respirando y podemos hablar de Dios y podemos glorificarle,
somos más que bendecidos si reconocemos lo que Dios hace por nosotros y para qué nos ha escogido. Hemos visto en la palabra que nos ha escogido para que seamos guías espirituales. Entonces en nosotros no puede haber un rencor, no puede haber nada que nos quite esa virtud que nos ha dado Dios de meternos en su obra simplemente por amor. Él no escoge ningún estudioso ni ninguno que sea adinerado. Puede buscar al más pobre, al menos instruido, pero Él lo enriquece y lo instruye para que le sirva a Él. Y si tenemos que morir apedreado, crucificado o como sea, no importa, porque somos gloriosos y esa muerte es para la gloria de Dios. Pero sí sabemos esto, y si no lo sabemos, reconozcámoslo desde hoy, que si somos fieles, conocemos que ninguna adversidad nos puede separar del amor de Dios. Y yo les dejo un trabajo para que lean, mediten y lo profundicen en lo más. Es en el libro de Romanos, capítulo 8, versos 17 al 36. Eso lo pueden leer tranquilamente en la soledad de su cuarto, del lugar que tengan para orar. Pero yo les pido que lo lean y lo mediten y lo guardemos todos en el corazón, porque los tiempos que vienen son malos, hermanos. Pero nosotros estaremos bien, porque Dios está con nosotros. Él ha prometido que estará con nosotros hasta el fin. Y Él está en la presencia del Espíritu Santo. Así que ¿a quién temeremos? Si nada nos separará de su amor. Muchas bendiciones, hermano. Y ruego a Dios que esta palabra nos ayude a todos a serle más fiel, a tener una convicción sincera de que Cristo vino a este mundo simplemente para marcarnos el camino que nos lleva al cielo. Y todo lo que Él ha pedido que hagamos y quiere que seamos es por el bien de nuestra vida, porque nos queda un futuro eterno si así hacemos. Por eso es que Él busca y pide, necesita que la iglesia, su novia, su futura esposa, tenga su vestidura blancas, sin mancha y sin arrugas. Amado Dios, te doy gracias por esta tarde, por esta palabra. Te ruego, Señor, que cada hermano, Señor, que la pueda escuchar, que la quiera escuchar, Señor, que la necesite, que la pueda digerir, diré así, espiritualmente, para que podamos de esta manera entrar más en la fe, en más confianza con el Señor, porque no estamos libres que nos sucedan cosas tristes. Y a lo mejor el mundo puedan decir, ay, miren esto que buscan de Dios y cómo están. Pero en todo momento, hermanos, sea lo que sea que vivamos, démosle la gloria a Dios. Porque quien dio una moneda por Jesús cuando fue muerto en la cruz. Muchos lo creyeron lo más inservible, porque le dijeron, si tú eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Que se libertara Él mismo. Una, Él podía haberlo hecho. 2, Él no era culpable. 3, lo hizo por amor a nosotros. Si tenemos que llevar una cruz, llevémosla. Cualquiera que sea la cruz, no interesa, porque sabemos que Él va con nosotros. Gracias, Señor, gracias, bendito Dios, gracias, Espíritu Santo, y alabado seas por siempre, Señor. En ti confía mi corazón.
En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz.